El analista político Jeffrey Ranciski es nuestro primer invitado. Jeffrey, como siempre, un placer tenerte aquí en el programa. Dinos tú qué piensas de estos cambios. ¿Son cambios a medias? ¿Son cosméticos, como se dice? ¿Hay un giro de timón? ¿Aire fresco en el gabinete? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál no? Mávila, buenas noches. Buenas noches. Mira, son varios los cambios y creo yo pocas las modificaciones en la dirección política del gobierno. De un gobierno débil, de un gobierno presionado muy fácilmente por el Congreso de la República, ya lo decías en tu introducción, el caso de educación. Yo creo que no es casual que la ex ministra ahora de Educación públicamente haya criticado esta ley aprobada en el Congreso con 101 votos, porque hay algunas materias en las que fácilmente se ponen de acuerdo todo el espectro político, ¿no? Y al poco tiempo, cuando dice que esa norma debería ser observada y la critica públicamente, es sacada del cargo, ¿no? Entonces creo que eso no es casual. Y creo que estos 6 cambios muestran ya una constante en el gobierno de Dina Boluarte luego de 9 meses, que es lo novato políticamente del equipo gubernamental. Fíjate, Dina Boluarte ha designado a 39 ministros en estos 9 meses. Y en el Perú hay 18 ministerios más la presidencia del Consejo de Ministros, son 19. Han habido 20 cambios más allá del primer gabinete. Solamente en gestión Boluarte, dices tú. Solamente en gestión Boluarte, en estos 9 meses. Ajá. Claro, el récord, el nefasto récord, lo tiene Pedro Castillo, que había hecho 32 cambios. Es decir, había designado 51 ministros en sus primeros 9 meses. Pero los cambios que ha hecho Boluarte, 20 cambios, es mucho más del promedio que hemos tenido a lo largo de los últimos 20 años. Los cambios no están mal si es que los cambios finalmente son un reconocimiento de que te equivocaste y vas para mejor. ¿Cuál es el balance que tú harías? Hay quienes han aplaudido, por ejemplo, la incorporación de Ana María Choquehuanca, que podría considerarse la sorpresa de los nombramientos de hoy. Creo que Choquehuanca es la más experimentada políticamente hablando, o una de las más experimentadas políticamente hablando de los que ingresan al gabinete, porque si bien son 6 cambios, son 4 nuevos ministros, hay un par de enroques. Sí. Al interior. Entonces, sí, Choquehuanca tiene más experiencia que la gran mayoría de ministros y este es un gabinete muy inexperto y hay ejemplos muy palpables de eso. Por ejemplo. Fíjate, en los últimos días, declaraciones del ministro de Economía y de la ex ministra de Agricultura en relación a los elevados precios de algunos alimentos, con una falta de tino enorme y de distancia con la ciudadanía. Un ministro de Estado es por definición un político. Puede ser un buen político o un mal político. No es suficiente ser un técnico especialista en la materia sectorial. Y un gobierno tan débil como el de Boluarte, lo que requiere es también voces legitimadas, respaldadas y aprobadas por la ciudadanía. Y eso no lo tenemos. Es el ideal, pero ¿qué pasa cuando eres un gobierno débil que le teme además al Parlamento y a la posibilidad siempre latente de una vacancia presidencial? Correcto. Y es lo que está ocurriendo evidentemente. Entonces, lo que ocurre ahora es que el Congreso de la República ya no presiona por los mecanismos jurídicos y políticos constitucionales, la interpelación, la censura. Simplemente envía algunos mensajes y rápidamente actúa el gobierno para estar en esa línea. Y yo creo que esa es un poco la consecuencia que estamos viendo ahora. Creo que hay un asunto mayor, más allá de estos cambios. Creo que hay una falta de dirección política y una falta de agenda pública importante. ¿Debió cambiar a Otárola? El presidente del Consejo de Ministros hoy probablemente, respecto de los ministros, tiene mucho más peso que la propia presidenta de la República. Entonces, en su entorno, no sé a quién más escucha con experiencia y con conocimiento de política la presidenta, la verdad. ¿Su hermano? Se dice que es un asesor en la sombra. Probablemente sí, ¿no? De hecho, creo que cuando fue ministro Maurate, tuvo como viceministro a su hermano, ¿no? Hace varios años. Y Maurate no ha salido, ha sido uno de los enroques. Al final del gobierno de Ollantumala. Sale de justicia, se va a trabajo. Exacto, pero en cualquier caso, fíjate que los exministros de Trabajo y de Educación habían sido muy críticos con el sector educación, con sindicatos y con normas aprobadas que iban contra la meritocracia y contra la carrera magisterial, que era ya una política de Estado, que comenzó el 2007 con García, que continuó con Ollantumala y prosiguió con Pedro Pablo Kuczynski.
era algo en lo que habíamos avanzado y en lo que estamos retrocediendo mucho. Y hay muchas cosas que se produjeron con Castillo y que están continuando con Boluarte. Entonces, algunos hablan de estabilidad y yo lo que veo es un deterioro muy grande en muchos aspectos. Ahora, ¿por qué aceptaría alguien como Ana María Choquehuanca, si esto fuera así, alguien que hasta hace 24 horas era muy crítica con el gobierno, al punto de protagonizar marchas abiertas y convocar a marchas en contra de las políticas del gobierno? Alguna garantía le tienen que haber ofrecido, salvo que el gobierno diga tenemos que cuidar la economía y podemos ceder en algunos otros temas, como por ejemplo educación. Y así todos en paz. ¿Tú crees que hay una negociación de ese tipo o algún tipo de cuoteo, por ejemplo, con el bloque magisterial o de pronto con alguna otra fuerza política como la de Acuña? Yo creo que sí hay un cuoteo, que sí hay aprobaciones previas de algunos líderes y algunos grupos políticos que de alguna manera garantizan esa convivencia hasta 2026. Yo sí creo que hay de eso, sin duda, pero creo nuevamente que la distancia con la ciudadanía es el gran problema. Fíjate, cuando asumió Dina Boluarte, lo que más preocupaba a los peruanos eran dos temas, el económico y la inseguridad ciudadana. Sí. Ambos temas se han deteriorado. Si uno se fija cómo está la economía hoy, pues hay un deterioro enorme y los números son evidentes. Y no solo por el bajo crecimiento de la economía, sino por la sensación generalizada de la dificultad, por ejemplo, para conseguir empleo. Hace un mes, Ipsos hizo un estudio de opinión y cuando le preguntan a la ciudadanía ¿es más fácil o más difícil conseguir empleo respecto a hace 12 meses? Solo 4% dice que es más fácil. Alrededor de 23% dice que igual y más de 70% dice que es más difícil. Entonces hay una sensación muy generalizada, colectiva, de dificultad. Claro. Que empata también con los números y un o deterioro. de los ingresos que también se deterioran frente al alza del correcto, precio de algunos a la productos. inflación, correcto. Y recordemos que el año pasado la pobreza aumentó en el Perú. Y este año probablemente con un crecimiento que ya los economistas estiman alrededor de 1%, también va a aumentar la pobreza. Eso es pues dramático. Y sobre eso creo deberían estar las prioridades y la gestión de gobierno, sumado un punto más, si me permites, Mávila. Nadie sabe exactamente cuál va a ser la magnitud del fenómeno del Niño, que ya se siente. Veamos lo que pasa en agricultura. Hubo un comunicado contundente ayer de la Cámara de Comercio de Piura, señalando las dificultades económicas, sobre todo ligadas al sector agrario. Entonces, cuando hay tan poca legitimidad, claro, los discursos son insuficientes. Fíjate que ayer la presidenta... Permíteme, Jeffrey, sí. Te interrumpo un segundo nada más, porque a propósito de eso acabamos de recibir un comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú que se suma a las críticas que estamos escuchándote y que algunos otros sectores han hecho de las designaciones de hoy. Dice el Colegio de Ingenieros, la actual ministra de Estado, Jennifer Licetti Contreras, designada en la cartera de Desarrollo Agrario y Riego, se muestra en su resumen, hoja de vida, abogada de profesión, directora general de la Oficina General de Planeamiento, miembro del Consejo Directivo del INACAL, por lo que carece de idoneidad profesional en dicha cartera y muy corta experiencia en el rubro. Y esto está destacado en este comunicado. Nuestro deprimido sector requiere de la conducción de profesionales idóneos con dominio de las materias, un poco lo que tú decías, requerimos de técnicos de los más capaces, de los mejores, porque estamos en crisis. Y esos son los que no están. Y de políticos. ¿Cómo conseguir un balance de políticos y técnicos? Bueno, comenzando por, digamos, convocar a mejores equipos, Mávila. Fíjate, decíamos, no necesariamente un cambio es malo, pero no puedes hacer políticas públicas pues en 9 meses con 3 ministros en algunos sectores. No se puede sostener así, porque lo más visible son los ministros de Estado, pero lo que va a ocurrir en las próximas 2 semanas son decenas de directores generales que cambian, viceministros que cambian, programas que se detienen. Entonces, estamos en una vorágine de aparentes gestos políticos que creo no dan ningún resultado. Y no hay peso político en el gobierno y creo que no hay conducción y no hay agenda. ¿Cuáles son las prioridades? La presidenta hablaba ayer de la seguridad en Gamarra. Hoy
en la mañana detuvieron su trabajo para hacer una protesta, ni siquiera le creían a la propia presidenta de la República. Estás hablando de lo que ocurrió en Gamarra. Correcto. Entonces, sí, vamos a tocar ese tema más adelante. Por ponerlo como también. solo un ejemplo de que cuando se pierde la confianza, lo que toca hacer son hechos muy concretos. Los mensajes son insuficientes y creo que eso le está pasando al gobierno. Correcto. Ahora, es un gobierno que ganaría, que de pronto prefiere apostar por la salida fácil, que es la de ceder al cuoteo, de ceder a la presión desde el Parlamento para evitar una acción en contra de la presidenta, que además a su vez se siente vulnerable de pronto de ser demandado, de tener que comparecer ante la justicia, pero la otra estrategia podría funcionar, es decir, poner cuadros tan buenos que la cosa realmente empiece a mejorar en un mediano plazo y ella ganar el respaldo de la población. ¿Es una alternativa para Boluarte o ya se pasó el tiempo de esa posibilidad? Yo creo que es muy difícil, pero prefiero todavía tener un espacio para el escepticismo y dar la posibilidad a Mávila, porque necesitamos mejoras sectoriales y lo necesitamos con urgencia y no lo vemos. Y la economía se deteriora, el empleo se deteriora y no vemos, hay una fuga no solo de capitales, la inversión privada retrocede y los números son contundentes, hay una fuga de talento, de capital humano, se está perdiendo en muchos jóvenes profesionales la esperanza de un proyecto de vida en el país y eso es muy grave. Y ese tipo de cuestiones tienen que discutir los políticos, para eso están. De acuerdo, Jeffrey, yo te agradezco como siempre que estés con nosotros, más aún en un día de cambios que hay que analizar con crudeza, hay que analizar con realismo, con crudeza y con exigencia al gobierno que los hace.